Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar sobre la reforma laboral. En el día de hoy tendremos como ponentes a nuestro compañero de GES Document Laboral, Jordi García, y Antonio Benavides, que es graduado social y es ex inspector de trabajo. Inicialmente haremos una ponencia en la que ya se le irán lanzando determinadas preguntas a Antonio. Luego continuaremos con la ronda de preguntas, pero las iniciaremos con las que ya nos habéis pasado a través del formulario. Y luego ya contestaremos a las preguntas que nos vayáis lanzando por aquí. Tenéis en la parte de la derecha de la pantalla un enlace que pone preguntas. Podéis preguntar cualquier pregunta a través de aquí y una vez terminemos las del enlace que os comentaba, daremos respuesta a estas. Y nada, sin más, empezamos. Pues muchas gracias, Sira. Hola, buenos días. Yo soy Jordi García. Y en primer lugar, daros las gracias por asistir a esta sesión formativa organizada por YesDocument. Deciros que me veréis con mascarilla porque, disculpad, pero donde me encuentro me obliga a llevarla puesta y bueno, más que nada que durante la sesión veréis que estoy con la mascarilla y bueno, tal como decía Sira, nuestra intención en el día de hoy es, a raíz de la reciente publicación de la norma de la reforma laboral, identificaros en los que, en nuestra opinión, son los puntos esenciales para conocer este nuevo marco laboral y los iremos desglosando junto con la intervención de Antonio Benavides para que en la medida de lo posible pues bueno, podáis tener una foto pues lo suficientemente clara y sobre todo en aquellos aspectos en los que consideréis que puede ser de vuestra ayuda. Veréis a lo largo de la sesión que básicamente el cambio más significativo es en cuanto a la contratación, específicamente en cuanto a la contratación temporal. Veremos también otras novedades, mucha cosa está aún pendiente de desarrollo reglamentario y por lo tanto pues habrá que esperar durante los próximos meses para ver un poco el legislador cómo desglosa lo que prevé ahora el Real Decreto. Y a partir de aquí, pues bueno, veréis que principalmente el gran cambio, el más significativo, es con los nuevos tipos de contrato y como avances, como titular más destacado, pues como ya sabréis, comentaros que desaparece el contrato de obra o servicio y también se limita mucho el contrato que actualmente conocemos como eventual por circunstancias de la producción, con lo que finalmente, básicamente, estas nuevas modalidades de contratación quedarán limitadas pues con el contrato indefinido de toda la vida, este eventual por circunstancias de la producción con las limitaciones que ahora más adelante comentaremos, el contrato bueno, que conocemos por interinidad y luego un contrato de formación y prácticas. Los 6 puntos son los que vamos a concretar y los que entendemos que son los más importantes para esta sesión, pues como os hemos dicho, por un lado son los contratos temporales, los formativos y los fijos discontinuos. Luego entraremos a ver los ERTEs de top y los de fuerza mayor. Una nueva figura que crea el legislador denominada mecanismo red, que es un tipo también de ERTE, y por último, pues lo que se ha legislado en relación a negociación colectiva y convenios colectivos. Pues bien, en cuanto a los contratos de trabajo, con esta nueva redefinición de este marco normativo, como os decía, desaparece el contrato por obra y servicio. Hay un régimen transitorio hasta marzo del 2022 que más adelante veremos qué cronología tendrá y qué opciones de contratación tendremos durante este periodo transitorio, pero básicamente con la eliminación del contrato de obra o servicio, la primera conclusión a la que llegamos es que el legislador prima el contrato indefinido al contrato temporal. Lo que se persigue básicamente es que hayan pues solamente contratos indefinidos, algún contrato temporal pero muy justificado y contratos formativos. A partir del próximo 30 de marzo del 2022,
que es la fecha en que entran en vigor estos nuevos tipos de contrato, únicamente se podrán hacer dos tipos de contratos temporales, que se dominarán los por circunstancias de la producción y el contrato de sustitución, que es el anterior contrato de interinidad. Antes de desglosar estos dos contratos, sí que es importante que os hagamos hincapié de la necesidad de justificar la causa del contrato. Es decir, esto ya estaba en la anterior normativa y siempre ha existido, pero si no está justificada la causa del contrato de una manera real y específica, el contrato automáticamente está considerado un fraude de ley. Con lo que la consecuencia es que pues se considera que es indefinido a todos los efectos. Pero veremos además que ahora con la nueva reforma, el hecho de que este contrato esté en fraude de ley supone que haya unas consecuencias económicas para las empresas que van mucho más allá a las que suponían hasta ahora, debido a que ha habido también una reforma en la LISOS. Pues bien, en cuanto a los contratos temporales que se van a poder hacer a partir del 30 de marzo del 2022, será por un lado el contrato de circunstancias de la producción. Aquí la normativa establece que únicamente se podrá celebrar estos contratos textualmente en caso de oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, genere un desajuste en la actividad. Aquí, como ejemplo, pues podríamos tener el contrato que, pues podemos utilizar para sustituir a trabajadores que se nos van de vacaciones. En este caso, tendría cabida este tipo de contrato. La duración de este contrato de circunstancias de la producción es de 6 meses, ampliable a 1 año si así lo establece el convenio colectivo. Y a su vez, este contrato por circunstancias de la producción, la reforma lo subdivide en lo que se denomina contrato por circunstancias de la producción previsible. Que que aquí el literal de la norma es que para poder acogerse a este tipo de contrato, el objeto tiene que ser atender a situaciones ocasionales y previsibles. En este contrato, a tener en cuenta que se puede utilizar un máximo de 90 días por año en las empresas, independientemente del número de trabajadores contratados por esta modalidad contractual, pero sí que es importante que como máximo por cada trabajador este contrato se utilice con un límite temporal de 90 días. Y muy importante que estos 90 días no pueden utilizarse de manera continuada, sino que tienen que ser alternos. Un segundo contrato temporal a través de la reforma será el que se denomina por sustitución de los trabajadores con reserva de puesto de trabajo. Es importante señalar que en este contrato tiene que especificar el nombre de la persona sustituida y la causa de sustitución para que no se considere que el contrato está viciado. Una novedad importante que aquí incluye el legislador es que para este tipo de contrato la persona que vayan a contratar podrá incorporarse a la empresa con una anterioridad de 15 días a la fecha en que se vaya a ir el trabajador a sustituir. Esto, dentro de lo que cabe, es una buena previsión, porque al final ayuda pues, que también esta persona pueda adaptarse al puesto de trabajo, le puedan realizar el traspaso correspondiente para sustituir al trabajador en función de las tareas que vaya a realizar, es decir, que de alguna manera se da este margen para que pueda haber un periodo de adaptación mínimo para que pueda adaptarse lo antes posible en su puesto de trabajo durante esta sustitución. Este tipo de contrato también permite la cobertura, celebrarlo para la cobertura de vacante durante un proceso de selección, pero aquí sí que hay un límite temporal que es de 3 meses. Es decir, que si el motivo es para cubrir una vacante de un proceso de selección, la duración máxima del contrato pues será de 3 meses. Como os decía antes, en los contratos en fraude de ley, no únicamente la consecuencia que se puede derivar es que vaya a ser indefinido, sino que además se van a imponer sanciones, pero a nivel individual. Es decir, hasta ahora, cuando en una empresa, por ejemplo, teníamos 4, 5, 6 contratos que estaban en fraude de ley, pues en este caso se consideraba o era objeto de una infracción o de una sola sanción.
En cambio, ahora con la nueva reforma, cada contrato de trabajo por sí solo va a suponer una infracción, con lo que si, pues, si por ejemplo tenemos 5 contratos de trabajo temporales que están viciados, pues se van a proponer 5 sanciones. Y además se incrementa la sanción mínima para estos contratos que estén en fraude de ley, que están tipificados como infracción grave, y pasará de un mínimo por contrato de 750 euros de sanción a 1.000 euros por cada uno de ellos. Aquí, Antonio, se nos generan dos cuestiones. Una es en cuanto a la contratación de empleados que se puedan utilizar en los contratos de obra o servicio como hasta ahora para proyectos, en qué situación pueden quedar o qué opciones puede tener la empresa para poder contratar o qué alternativa de contrato pueden utilizar. Y luego también se nos plantea la cuestión en los casos de contratos de sustitución, si por ejemplo tenemos a un trabajador o una trabajadora que tiene una reducción por guarda legal y contratamos a alguien para cubrir la parte de jornada que deja de realizar esta persona, como la norma aparentemente no establece ningún límite temporal de tiempo de duración de este contrato, si por ejemplo pues la persona que vaya a cubrir esta parte de jornada podría estar en la empresa, aunque fuera un contrato temporal, hasta que el niño cumpliera los 12 años, que es la edad que establece la norma para poder hacer uso de este derecho. Bueno, en principio, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que asisten a este webinario organizado por GES Document, a los que agradezco de entrada la confianza en mi persona para estar con todos ustedes en esta sesión. Atendiendo a las dos preguntas que me plantea Jordi, pues lógicamente el cambio normativo que establece esta denominada reforma laboral, este Real Decreto Ley, como bien se ha mencionado, se deroga a partir del 30 de marzo el contrato de obra o servicio determinado. Tenemos un periodo transitorio donde sí que se puede utilizar, pero con una duración máxima de 6 meses. Y, por tanto, pues a partir del 30 de marzo, todas aquellas empresas que podían utilizar el contrato de obra para escribir determinados proyectos de una determinada duración. Recordemos que el anterior contrato llegaba, el de obra, hasta los 3 años y por convenio se podía establecer otra 4. ¿Cómo queda? Pues lógicamente la derogación además es totalmente intensa, porque la disposición derogatoria dice que la derogación del contrato de obra o servicio es a todos los efectos de cualquier norma jurídica. Por tanto, en cualquier tipo de aplicación donde se pudiera utilizar el contrato de obra, a partir del 30 de marzo ha desaparecido, tanto desde la vía del artículo 15 del Estatuto como de cualquier otra norma jurídica. Hay que tener en cuenta, por tanto, que esa laguna de contratación pues habrá que acudir a lo que tenemos a partir del 30 de marzo. Desde el punto de vista de la temporalidad, solo quedará esas circunstancias de la producción con una duración de 6 meses y, si el convenio lo permite, hasta 12, o tendremos que acudir, en el caso de que sean empresas del sector público o administración pública, a la figura de la interinidad que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, que se reforma por la Ley 20/2021. Claro, ahí tiene que ser administración pública, y la figura del funcionario interino, que permite someter la duración de ese contrato, de esa prestación de servicios, al proyecto, y dura lo que dura el proyecto y un máximo de 3 años. Pero fuera de la administración pública, pues no hay más cera que la que arde. Tenemos el contrato temporal, que queda de duración determinada con esa duración tasada, y luego tenemos los indefinidos ordinarios o los fijos discontinuos. Salvo que entendamos que ese proyecto pudiera ser una contrata o una subcontrata de obra de servicios en función como se plantee, en ese sentido sí que podríamos utilizar el fijo discontinuo, pero si no, lógicamente, desde el punto de vista de la temporalidad, queda lo que queda, y lo único que queda es el de circunstancias de la producción. En relación al otro planteamiento, el contrato de sustitución, que pasará a denominarse el de interinidad a partir del 30 de marzo, es un contrato que no tiene ninguna duración tasada, ni la tenía antes ni la tiene con posterioridad a esta reforma. Por tanto, como uno de los supuestos que plantea es la sustitución de las personas que tienen una reducción por causa legal o convencional, si la causa legal pues es una reducción de jornada por guarda legal, que puede ser hasta los 12 años, pues el contrato de sustitución podrá llegar sin lugar a dudas
hasta el cumplimiento de esa reserva de reducción de jornada, por tanto, hasta los 12 años. No hay un límite máximo en la duración del contrato de interinidad. Otra cosa es que con el tiempo, pues algunos criterios jurisprudenciales pudieran producir una situación distinta, pero al no venir regulada la duración del contrato de sustitución, pues dura lo que dura la reducción de jornada que posibilita ese supuesto. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias. Además de la causa temporal de los contratos que estén debidamente justificados, como hemos comentado, la norma también incluye 3 nuevas previsiones que afectan a los contratos temporales y que en caso de incumplirlas, pues también será considerado pues un contrato viciado con las consecuencias que hemos comentado. Una de ellas es que recordemos con anterioridad a la reforma que cuando un trabajador estaba contratado por una empresa o grupo de empresa mediante 2 o más contratos temporales y había trabajado 24 meses en un periodo dentro de un periodo de 30 meses, se consideraba indefinido. Pues bien, ahora la reforma rebaja este periodo y desde el pasado 1 de enero, si un trabajador está contratado por una empresa o grupo de empresas mediante 2 o más contratos temporales durante 18 meses en un periodo de 24 meses, de ahí esta rebaja de 6 meses, se considera indefinido. Y además añade también, y esto también es nuevo, que será fijo cualquier trabajador que haya contratado una empresa, aunque sea el primer día en que esa persona se incorpora a la empresa, cuando el puesto de trabajo que vaya a desempeñar haya estado ocupado previamente de los últimos 24 meses, al menos 18 por contratos temporales. ¿Qué quiere decir? Pues que si en un mismo puesto de trabajo hemos ido realizando contrataciones temporales con distinta duración hasta llegar a este lapso, a este periodo de tiempo de 18 meses, en el momento en que se alcanza este límite temporal, la siguiente contratación que se vaya a realizar ya será considerada indefinida a todos los efectos, puesto que la norma aquí entiende que lógicamente, después de este periodo, ese puesto de trabajo en concreto ya no es temporal, sino que la contratación de la empresa aquí depende de una necesidad pues permanente y fija y que tiene, y que por lo tanto este contrato es indefinido. Y por último, incluye una última previsión, que es la falta de alta en seguridad social más allá del periodo de prueba, que esta previsión, a nuestro entender, es algo incongruente, puesto que al final la obligación empresarial para realizar altas es que se tienen que comunicar de manera previa al inicio de la prestación laboral, porque de no hacerlo así esto ya conlleva una sanción económica. Con lo que esta falta de alta en seguridad social más allá del periodo de prueba, no entendemos muy bien qué pretende el legislador incluyéndola en la norma, pero bueno, como se pondrá en práctica, también veremos pues qué recorrido va a tener en adelante. Además, pues primando esta voluntad y este objetivo que tiene el legislador de que pues prácticamente todos sean contratos indefinidos, se establece que para la finalización de cada contrato temporal que haya tenido una duración inferior a 30 días, se aplique a la empresa una cotización adicional. Es decir, además de la cotización de per se que tendrá el contrato de trabajo, habrá una cotización adicional por cada contrato que tenga una duración inferior a estos 30 días, que será resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del Grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes. Y el resultado de esta operación es que esta cotización adicional será de 26,57 euros por contrato, excluyendo aquí los contratos de interinidad. Antonio, en cuanto a la concatenación de los 18 meses, un poco aquí la duda que se nos puede generar es que qué sucede, por un lado, con los contratos celebrados antes del 31 de diciembre del 2021 y, por otro lado, con los contratos que se vayan a celebrar en este periodo transitorio del 1 de enero al 30 de marzo del 2022. ¿Qué normativa habría que aplicar aquí? Bueno, aquí hay una disposición transitoria dentro del Real Decreto Ley que establece el mecanismo del encadenamiento para los contratos anteriores. La propia disposición transitoria crea dudas, el Real Decreto Ley,
en algunos de sus apartados, pues como toda norma jurídica, crea dudas interpretativas. En principio, porque cuando vamos a la disposición transitoria referida, nos habla que la norma de encadenamiento se aplicaría a partir de entrar en vigor el nuevo artículo 15.5, y el nuevo artículo 15.5 del Estatuto que regula esta materia se produciría con el cambio del artículo 15 el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo no hay, por tanto, nuevo cambio en materia contractual. Y en el segundo apartado, esa disposición transitoria, sin embargo, nos dice los efectos respecto a los contratos que se hayan formalizado y que estén vigentes a la fecha de entrar en vigor este Real Decreto. Claro, el Real Decreto entró en vigor el 31 de diciembre, por tanto, ¿con qué fecha nos quedamos? ¿Con el 30 de marzo o con el 31 de diciembre? La interpretación posible sería que todos los contratos que cuando la norma habla de la vigencia de este Real Decreto se está refiriendo al 30 de marzo y, por tanto, todos los contratos que las personas en las empresas tengan vigentes el 30 de marzo ya computarían por uno, computarían por el tiempo de duración de ese contrato y desde el inicio de ese contrato empezaría el cómputo del plazo de referencia de los 24 meses. Y los contratos anteriores al que estuviera vigente el 30 de marzo no computaría, es decir, la empresa que podía haber tenido primero uno de obra de un año y ahora formaliza una eventual o ha tenido eventual y el 30 de marzo está vigente, el primero de obra no computaría, solo computaría teóricamente el eventual. Pero aquí hay otro problema añadido, y es que el artículo 15.5, en el cambio que se introduce, únicamente considera encadenamiento los contratos de circunstancias de la producción, y esos contratos solo empiezan a aplicarse a partir del 30 de marzo. A diferencia de la normativa anterior que hablaba de contratos eventuales y de obra, ahora el encadenamiento únicamente se aplica en los contratos de circunstancias de la producción. Por tanto, como a partir del 30 de marzo solo hay contratos de duración determinada de circunstancias de la producción, ¿cómo vamos a computar uno vigente de obra o cómo vamos a computar uno vigente de eventual si no computa los efectos del encadenamiento? Por tanto, ahí hay una duda interpretativa que ya veremos cómo se resuelve. Pero en principio, si atenemos a la literalidad del precepto, en mi opinión, los contratos vigentes cuando entre en vigor el cambio normativo en materia contractual, que es el 30 de marzo, computaría, si atenemos a la literalidad, por uno, independientemente que la persona tuviera otros anteriores, por el periodo de duración que tenga ese contrato y el plazo de referencia empezaría en el momento que se había formalizado el mismo. Perfecto, Antonio. Un poco, claro, lo que comenta Antonio aquí, a colación, hay que tener en cuenta en cuanto al ámbito de aplicación de toda esta nueva tipología de contrato y teniendo en cuenta este régimen transitorio de 3 meses que ha dado el Real Decreto, que nos podemos encontrar en 3 circunstancias o en 3 periodos distintos. El primero es que pues, los contratos eventuales, los de obra o servicio, o sea, los contratos temporales que tenemos vigentes y que hemos suscrito con anterioridad al 31 de diciembre del 2021 quedarán en vigor hasta su finalización. Es decir, que estos contratos finalizarán cuando en su momento se recogió en el contrato de trabajo que se suscribió entre las partes. Luego, por otro lado, pues que la nueva normativa con estos nuevos contratos de circunstancias de la producción entrarán en vigor a partir del 30 de marzo del 2022 y a partir de esa fecha, por ejemplo, en Seguridad Social ya no será posible informar un contrato de obra o servicio con un código 401 si es a tiempo completo, 501 si es a tiempo parcial. Y luego este famoso periodo del 1 de enero al 29 de marzo, que aquí se podrán continuar realizando tanto contratos de obra y servicio como eventuales por circunstancias de la producción, aplicando la normativa anterior, pero con la salvedad de que estos contratos únicamente podrán tener una duración máxima de 6 meses. Es decir, si ahora formalizamos un contrato a 25 de enero, pues la duración máxima de este contrato no podrá ser superior a 6 meses, puesto que si no finalizamos de aquí 6 meses este contrato, pues se considerará pues ya indefinido a todos los efectos.
Otro tipo de modalidad de contrato que va a recoger la reforma en cuanto a los contratos formativos son dos. El que denomina contrato de formación en alternancia y luego el contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudio. En cuanto al contrato de formación en alternancia, bueno, básicamente es el contrato de formación de toda la vida. El objeto del contrato es compatibilizar la actividad laboral retribuida con procesos formativos para desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo que requiera. Los destinatarios para poder acogerse a este tipo de contrato pues son las personas que no tienen una titulación para concertar, lógicamente, un contrato en prácticas y como novedad de la reforma, que este contrato de formación en alternancia sí que permite que aquellas personas que tengan una titulación, pero que esta titulación no coincida o sea distinta a la del puesto de trabajo que vaya a desempeñar, también le permita acogerse a este tipo de contrato. Muy importante señalar porque va a haber mucho seguimiento y sobre todo tanto en el contenido del contrato como luego en las formaciones que se vayan a dar, que tiene que existir una correlación entre la formación que vaya a recibir la persona contratada y el puesto de trabajo a desarrollar. Y para ello, ¿qué prevé la norma? Pues prevé que se deberán escoger o deberán tener dos tutores para este contrato de formación. Uno, que es el tutor que estará designado por la empresa, y luego otro tutor que será el designado por el centro que da la formación, puesto que el objetivo al final es formar adecuadamente al trabajador para que, lógicamente, pueda adquirir esta capacitación profesional. El contrato que se vaya a suscribir, que bueno, también está un poco pendiente de desarrollo reglamentario el contenido exacto que deberá recoger, pero lo que sí que sabemos es que se deberá detallar de manera bastante exhaustiva el plan formativo individual que va a recibir el trabajador, el tiempo dedicado a la formación, quién dará esta formación, el detalle y el contenido de la formación, es decir, el objetivo de la norma, como hemos comentado, es asegurar que se va a realizar esta formación pues, de una manera adecuada, puesto que si no se recogen estos parámetros, cómo se va a desarrollar, pues volveremos a la figura de que el contrato se considera un fraude de ley. La duración del contrato establece la norma que será de un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. En cuanto al primer año, de contrato, no se puede dedicar más de un 65% de tiempo de trabajo efectivo, es decir, que como mínimo el 35% debe ir dedicado a la formación y durante el segundo año este porcentaje sí que sube al 85% de la jornada máxima establecida legalmente. Con este contrato no pueden realizarse horas extras ni establecerse ningún periodo de prueba. Y en cuanto a la retribución, será la establecida pues, por el convenio colectivo de aplicación. Y en defecto de convenio, pues la norma establece aquí que la retribución no podrá ser inferior durante el primer año al 65% del mismo puesto de trabajo de su categoría profesional y el segundo año como mínimo el 75%. Hay un segundo contrato formativo, que es el contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada a nivel de estudio, que este es el contrato pues, que hasta ahora hemos conocido, que era el contrato en prácticas. Este contrato pues, tiene como destinatario aquellas personas que vayan a tener o que tengan un título universitario o título de grado medio superior o un título equivalente. Como novedad, indicar que se reduce el tiempo para suscribir este tipo de contrato, es decir, solamente podemos celebrarlo si no han pasado 3 años desde la finalización de los estudios o 5 años en los casos de trabajadores con discapacidad. Se reduce el tiempo de duración de contrato, el tiempo no podrá ser de un periodo inferior a 6 meses ni exceder de un año. Anteriormente, con la anterior norma era de 2 años. Y sí que establece la posibilidad de que pueda existir un periodo de prueba por un tiempo de un mes. Igual que en el contrato de formación, aquí también se requerirá elaborar el plan formativo individual que vaya a recibir el trabajador y se deberá designar a un tutor que tendrá que ser quien haga este seguimiento y tendrá que detallar también las actividades de tutoría que vaya a realizar para que el trabajador pues, pueda obtener la práctica profesional adecuada.
Como os decíamos, tanto en un contrato como en otro, tenemos que esperar a esta normativa de desarrollo que se vaya a publicar, donde bueno, pues quedará más claro este contenido y de qué manera tendremos que recoger el contrato para no incurrir en un fraude de ley. Aquí, Antonio, se nos puede generar la duda en cuanto al contrato en prácticas, si no estuviera el TFG, el trabajo final de grado, aún hecho, si el trabajador aún y así, para obtener el título universitario, si la empresa aún y así podría realizar esta contratación. Bien, en mi opinión, el título habilitante es el título universitario de formación profesional de nivel medio superior o el certificado de profesionalidad. En mi opinión, si no ha acabado los estudios con la obtención del título correspondiente, en mi opinión, mientras no tenga el título o haya solicitado el título y haya completado los estudios, no se puede formalizar válidamente el contrato de prácticas a partir de marzo práctica profesional. La titulación es lo que la habilita. De hecho, pues como sabemos, cuando personas que vienen del extranjero con títulos obtenidos en el extranjero, hasta que no homologan el título en España, no pueden ser contratados en prácticas. Por tanto, yo creo que la obtención del título es lo que genera la posibilidad de efectuar esa modalidad contractual. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Y por último, el relanzamiento del contrato fijo discontinuo. En primer lugar, se amplían los supuestos de contratos de fijos discontinuos, que por un lado va a comprender lo que ya existía, que eran los trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, y se incluyen los trabajos en la nueva reforma que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución cierta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trabajos fijos discontinuos que se vayan a repetir en fechas ciertas a partir del 30 de marzo del 2022 ya no serán considerados como contratos a tiempo parcial celebrados por tiempo indefinido, sino que tendrán a todos los efectos la consideración de contratos fijos discontinuos. También se considera fijo discontinuo la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas. Es importante señalar que en el contrato fijo discontinuo se deberán reflejar todos los elementos esenciales de la actividad laboral que se vaya a realizar, pues la duración del periodo de actividad, la jornada, la distribución horaria, aunque sea estimada, pero se tiene que recoger en el cuerpo del contrato. Y se hace especial hincapié en el llamamiento. El llamamiento debe realizarse siempre por escrito y con las indicaciones precisas de las condiciones de la reincorporación del trabajador, con la antelación también suficiente. En caso de no hacerlo bajo estas premisas, puede empezar o empieza a computar el plazo de los 20 días hábiles para que se pueda reclamar como si fuera un despido por el hecho de no haber realizado el llamamiento en tiempo y forma. También se prevé que al inicio de cada año natural se debe informar a la representación legal de los trabajadores sobre cuáles van a ser las previsiones de llamamiento que vaya a realizar la empresa. También, bueno, esto también está sujeto un poco a una interpretación, a ver de qué manera se va a realizar este cálculo y este cómputo, pero la norma establece que los trabajadores fijos discontinuos tendrán derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la relación laboral y no solo el tiempo efectivamente trabajado. Mediante convenio colectivo sectorial se podrá establecer una bolsa de empleo de los trabajadores fijos discontinuos y también, por otro lado, acordar la celebración de contratos a tiempo parcial cuando las peculiaridades del sector así lo justifiquen. Y, por último, las empresas deberán informar a los trabajadores fijos discontinuos y a la representación de los trabajadores sobre la existencia que puede haber en la empresa de vacantes de carácter fijo discontinuo. Aquí, Antonio, se nos generan dos dudas de entrada. Una, a partir de ahora, si hay que indemnizar al fijo discontinuo, pues computando todo el tiempo de alta y no únicamente el periodo de trabajo efectivo, si esto es así, tal y como lo dice la norma, o está sometido a algún tipo de matiz o salvedad. Y luego, por otro lado, pues llegado el caso de que fuera así, cómo, por ejemplo, podría aplicar el devengo del concepto de antigüedad que se pudiera recoger en el convenio de aplicación. Es decir, cuál sería la manera correcta para proceder a su cálculo si atendemos a esta nueva previsión legal. Bueno, yo creo que
con la reforma que se introduce en el artículo 16 del Estatuto, con esta modalidad de contrato fijo discontinuo, se da traslado a nivel legislativo lo que ya a nivel doctrinal el Tribunal Supremo había interpretado. Yo creo que se puede seguir manteniendo lo que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha venido interpretando sobre el concepto de antigüedad para los fijos discontinuos. Hay que recordar que hasta el año 2019 el Tribunal Supremo había interpretado que la antigüedad de los fijos discontinuos únicamente computaba el tiempo de campaña, el tiempo de actividad, y no computaba el periodo de inactividad. A partir de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2019, en octubre del 2019, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo cambia la doctrina y entiende que a los efectos del derecho económico del complemento salarial de antigüedad y de los efectos que para promociones y ascensos puede generar la antigüedad, atendiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, había que computar todo el periodo, que es lo que ahora viene a introducirse en el artículo 16. Pero, posteriormente, en el año 2020, el Tribunal Supremo interpreta que a efecto de las indemnizaciones por despido, el Estatuto no habla de antigüedad, sino habla de tiempo de prestación de servicios. Y, por tanto, tenemos que diferenciar el concepto de antigüedad como complemento salarial de antigüedad y derechos de ascenso y promoción que puedan aplicarse en la empresa, donde el fijo discontinuo habrá que computar todo el periodo de contrato, actividad, inactividad, del pago de las indemnizaciones que únicamente irían por el tiempo de prestación efectiva de servicios y no por la duración de todo el contrato. Evidentemente, esa interpretación que había hecho el Supremo no se había incorporado en el texto legal y ahora sí se incluye. Y hay que establecer también que la formulación, la redacción que se incluye en el artículo 16 es computar a los efectos de la antigüedad todo el periodo de contrato, pero a continuación el siguiente párrafo dice que no obstante, cuando la naturaleza de las circunstancias concurran a otros efectos jurídicos, no se tiene por qué aplicar esa norma. Yo lo que creo es que en el artículo 16, en relación a esa materia, se ha incorporado la doctrina del Tribunal Supremo. Porque tenemos dos conceptos de tiempo de trabajo de una persona para la empresa. Uno, a efectos de antigüedad, que computará todo el tiempo. Otro, a efectos indemnizatorios, que solo computaría el tiempo de trabajo efectivo, es decir, el tiempo de actividad, y no computaría el tiempo de inactividad. Perfecto, Antonio, pues muchas gracias. En cuanto a contratación, cerramos el capítulo y entramos en las nuevas previsiones que el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores ha realizado con los expedientes de regulación temporal de empleo. El ERTE, tanto por causas económicas, técnicas, organizativas o producción, que es el ERTE TOP, como en el caso de los ERTEs por fuerza mayor. En cuanto al ERTE TOP, lógicamente, pues se establece la obligación de que la medida tenga carácter temporal, puesto que de no ser así, pues estaríamos ante un ERE, ante un despido de extinción colectiva y de contratos colectiva, y además se reducen los plazos de proceso de negociación para agilizar la tramitación del ERTE. Entre otros, por ejemplo, se reduce el plazo del periodo de consultas en plantillas inferiores a 50 empleados, en cuyo caso a partir de ahora será de 7 días en lugar de los 15 que habían hasta ahora. Por otro lado, se prevé la posibilidad de prorrogar los ERTEs tras un periodo de consultas fijado con los representantes legales de los trabajadores, pero que no puede exceder de 5 días, pero existe esta posibilidad. Y también se contempla la posibilidad de disfrutar de las exoneraciones en las cuotas de la seguridad social en un 20%. Aquí para ello se deberá realizar ante la tesorería, por un lado, tanto la declaración responsable como también identificar los trabajadores afectados por el ERTE. Hay que tener en cuenta que cuando se declare un ERTE injustificado, la norma contempla que, además de la obligación de la empresa de devolver las prestaciones indebidas cobradas por los trabajadores, también se tendrán que devolver las diferencias de cotización que se hayan podido producir. Aquí, Antonio, ¿cómo puede afectar la reforma para solicitudes en 2022 de ampliación de ERTEs de TOP que ya se han iniciado en 2021?
Bien, expresamente el Real Decreto Ley establece que para los ERTEs que se prorrogaron hasta febrero por el Real Decreto Ley 18/2021 no les afecta para nada la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Incluso alguna empresa que por nuevas restricciones derivadas de la pandemia del COVID tuviera que tramitar un expediente de limitación o impedimento tendría que seguir rigiéndose por la normativa COVID, por el Real Decreto Ley 18/2021. Y no por la nueva norma del Real Decreto Ley. Otra cosa distinta sería que desde el 31 de diciembre la normativa que acabas de referir ya está vigente y, por tanto, podría a lo mejor alguna empresa que tiene prorrogado el ERTE de fuerza mayor pero sin exoneración dar el salto a un ETO con esa exoneración del 20% que posibilita la norma siempre que se dé formación y, además de eso, poder acceder a los créditos formativos por persona que, en función de lo establecido en este Real Decreto Ley, también se puede acceder en los casos de los ETOs. Por tanto, para la pandemia, para los ERTEs del COVID, la normativa no le resulta de aplicación. Ya veremos a final de marzo si hay prórroga o no hay prórroga y en qué términos se prorroga, pero sí que empresas que puedan estar en situaciones complicadas de carácter económico, técnico, organizativo, productivo y que estén en un ERTE de fuerza mayor sin exoneración, a lo mejor les interesaría el planteamiento de dar el salto al ETO con esa exoneración, que no es como para tirar cañones ni hacer grandes alardes por ese 20%, pero también les permite, si dan formación, el acceder a los créditos formativos que por persona pueden ser una inyección económica para solventar el coste formativo. Perfecto, Antonio, gracias. La segunda modalidad de ERTE pues es la de fuerza mayor. Aquí se subdivide en dos modalidades. Una, la que es la fuerza mayor, la de fuerza mayor en sentido ordinario, en sentido estricto, y por otro lado la de fuerza mayor que por impedimento o limitación, que es la que vendrá derivada, pues si llegado el caso, por una decisión de la autoridad pública competente, por confinamientos, limitaciones, cierres, bueno, un poco con las situaciones que hemos vivido en los dos últimos años. En relación al ERTE de suspensión por fuerza mayor en sentido ordinario, bueno, se indica que, bueno, básicamente el procedimiento es el mismo que hemos venido haciendo hasta ahora durante toda esta situación de pandemia, es decir, pues se comunica el expediente a la autoridad laboral, se justifica la causa de la fuerza mayor, la autoridad laboral envía el informe preceptivo a la inspección de trabajo, es la autoridad laboral quien resuelve sobre el encaje legal o no del ERTE en un plazo de 5 días naturales. Recordemos que si no dicta resolución en ese periodo, pues se considera estimado por silencio administrativo positivo y poco más. En cuanto al de fuerza mayor por impedimento y limitación, como decimos, vendrá por decisión de la autoridad pública competente y aquí el proceso será prácticamente el mismo que el de fuerza mayor en sentido ordinario, pero en este caso se establece la salvedad que el informe a la inspección no será preceptivo y por lo tanto, pues bueno, la autoridad laboral no tendrá que dar traslado. Se podrá disfrutar de exoneraciones en cuanto a cotizaciones de la Seguridad Social de un 90%, igual que en el ERTE de TOP, pues para ello se deberá realizar ante la Tesorería General de la Seguridad Social la correspondiente comunicación de la declaración responsable e identificar también pues todos los trabajadores afectados por el ERTE. Por último, se fijan unas reglas comunes tanto para los ERTE TOP como para los de fuerza mayor, donde los puntos destacados son que se establece o se señala que se debe priorizar la reducción de jornada sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Por otro lado, la reducción de jornada en el ERTE tiene que oscilar entre un mínimo del 10% y un máximo del 70%. Muy importante que durante la aplicación de la medida se prohíben tanto las horas extras como las nuevas contrataciones y la externalización de la actividad. Durante la aplicación de la medida, en función de las necesidades que vaya teniendo la empresa, pues lógicamente podrá ir afectando y desafectando a los trabajadores y los beneficios en materia de cotización vinculados a los ERTEs pues estarán supeditados, estarán condicionados pues al mantenimiento de empleo y en algunos casos pues también a las acciones formativas que se vayan a realizar. Además, en cuanto a los ERTEs, se crea una nueva figura
que se denomina textualmente Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que está incluido en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores, y que es una figura que en principio permitirá a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo en determinados supuestos muy concretos. En principio, a día de hoy, pues esta figura dependería de su activación por parte del Consejo de Ministros, con lo que si lo pusiera en marcha, pues también entendemos que regularía un marco legal de aplicación y se podría activar en dos modalidades o en dos situaciones. Una, que es la que la norma, la primera, que denomina modalidad cíclica, donde indica que para poder acogerse a ella debería apreciarse una coyuntura macroeconómica general que aconsejara la adopción de instrumentos adicionales para poder conseguir una estabilización y la duración máxima es de 1 año. Bueno, es decir, si hubiera una crisis económica a nivel global, pues se permitiría activar esta modalidad de mecanismo red. Y luego hay la modalidad sectorial, que es cuando establece la norma que cuando un determinado sector de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de transición profesional, podrán acogerse a esta modalidad. La duración máxima inicial es de 1 año, pero hay una posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses cada una hasta completar un máximo de 2 años. Pero bueno, si llegado al caso se llegara a aprobar este mecanismo red, lógicamente pues las empresas podrían solicitar los ERTE según las condiciones que en su momento pues se aprobarán desde el Consejo de Ministros y a su vez pues también aplicar las exoneraciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, que ya sí que prevé la norma, que vemos en el cuadro que para la modalidad cíclica sería del 60% el primer cuatrimestre, el 30% el segundo cuatrimestre y el 20% el último cuatrimestre. Y en cuanto para la modalidad sectorial, aquí sería para toda la duración del expediente del 40%. No sé, Antonio, qué opinión te merece la creación de esta figura del mecanismo red y llegado al caso, si ante una hipotética utilización en el futuro, si podría ser una opción empresarial que le pudiera dar a la empresa una protección lo suficientemente sólida. Bueno, el mecanismo red, pues como bien dices, se incorpora con un nuevo artículo, el artículo 47 bis. En muchos sentidos, pues nos recuerda toda la regulación del 47 bis al 47 de los ERTEs habituales ordinarios. Yo creo que su utilización va a ser poco habitual porque parte de una decisión del Consejo de Ministros ante decisiones de un determinado calado. Evidentemente, bueno, pues ahí ya está regulado si hubiera una nueva crisis económica o a nivel sectorial hubieran dificultades, pero exige un proceso farragoso para que el Consejo de Ministros abra la puerta a las empresas, pero lógicamente pues toda la cobertura que las empresas pudieran tener ante situaciones que pudieran delimitar esa situación, pues me parece positivo, me parece correcto, teniendo en cuenta además que además de las exoneraciones que has apuntado para las empresas siempre vinculadas a acciones formativas que pudieran desarrollar, se les incrementa también los créditos formativos igual que en los ERTEs ordinarios, pero hay una matización. Y es que se introduce en este tipo de expedientes la autorización administrativa que no existe en los ETOPS. Y, por tanto, pues si en el periodo de consultas se acuerda, se llega a finalización del periodo de consultas con acuerdo, la resolución administrativa tiene que ser estimatoria. Pero si no hay acuerdo en el periodo de consultas, será la decisión de la autoridad laboral con la autorización estimatoria o denegatoria de la petición de la empresa. Es una cuestión a tomar en cuenta. Y la otra ventaja que tiene es cara a las personas trabajadoras, porque los ERTEs, este tipo de mecanismo red, genera prestaciones por desempleo sin carencia y sin consumo de prestaciones, tal como había establecido la normativa COVID en algún momento. Por tanto, cara a la protección social que otorga, pues da una cobertura mayor que el ERTE ordinario a través del artículo 47. Perfecto, Antonio. Muchas gracias. Y por último, como punto importante que entendemos que se debe señalar, es en cuanto a la negociación colectiva y convenios colectivos,
que por un lado con la nueva reforma, bueno, esto se mantiene a lo que ya existía en la anterior regulación de mantener se establecía la prioridad del convenio de empresa sobre los convenios sectoriales. Esto continúa siendo así, pero se establece la salvedad en que en cuanto a salario base y complementos salariales prevalecerá el convenio del sector. Es decir, en un convenio de empresa no se puede aprobar un salario que esté por debajo del salario de convenio sectorial. Y también se recupera la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos, con lo que si hay un convenio colectivo denunciado y pasa, por ejemplo, un año sin que haya acuerdo entre las partes, el convenio existente sigue en vigor hasta que las partes puedan llegar a un acuerdo. Aquí, Antonio, aunque la norma indique que prevalece el convenio de sector en cuanto a salario, ¿consideras que sería posible que, por ejemplo, en un convenio de empresa se optara por un descuelgue salarial? Bueno, la figura del descuelgue salarial que había regulado la reforma del 2012 no se ha modificado, por tanto, el convenio no podría optar por un descuelgue, sí que podría verse un proceso de descuelgue a través de la realización no necesariamente de un convenio, sino del procedimiento de inaplicación que sigue regulando el estatuto. Por tanto, la diferencia es que para el convenio de empresa era necesario que hubieran representantes legales para negociar el convenio. Para el proceso de inaplicación no es necesario que hayan representantes legales y se puede acordar con una comisión de trabajadores designada. Por tanto, como la inaplicación sigue siendo aplicable como había establecido la reforma del 2012, en un convenio de empresa no sería válido, como bien ha señalado, establecer un salario inferior al sectorial, pero a través de un procedimiento de inaplicación sí que podemos descolgarnos de la retribución del convenio sectorial y aplicar otra distinta, pero sería a través de un procedimiento de inaplicación. Perfecto, Antonio. Pues hasta aquí los puntos que entendemos que son los más importantes dentro de esta reforma. Ahora igualmente hay un turno de preguntas a los que, bueno, pues podéis ir preguntando y lógicamente pues nosotros estaremos encantados en resolver. Por mi parte, daros las gracias por este tiempo y Sira, cuando quieras, si hay preguntas que durante la ponencia se han ido formulando y quieres ir lanzándolas. Sí, empezamos ahora mismo con la ronda de preguntas que ya se nos habían hecho a través del formulario y luego contestaremos a las que se nos han hecho hasta ahora y las que vayáis haciendo a través de aquí de la aplicación en preguntas. Entonces, la primera pregunta de todas nos la hace Diego y nos dice que es una duda sobre el contrato para investigadores. Hasta ahora el SEPE venía manteniendo en relación a estos investigadores que estos contratos se regirán según lo establecido para la norma de los contratos por obra o servicio determinado, sin que sea de aplicación o otro tipo de contrato. En este sentido, ya que desaparecen los contratos por obra o servicio, ¿cómo se deberían hacer a partir de ahora estos contratos de investigadores? Bien, en principio la disposición derogatoria, como hemos comentado, es muy contundente respecto a los contratos de obra o servicio, no solo en el ámbito del artículo 15 del Estatuto, sino en cualquier norma jurídica. Por tanto, si el contrato de obra a partir del 30 de marzo no existe y además expresamente se realza que a los efectos de la Ley de Universidades o la Ley de Ciencia y Tecnología, donde pudieran estar encogidos dichos contratos anteriormente, pues la realidad es que no hay esta modalidad contractual. O en el sector de la administración pública pues se podrá ir hacia unas determinadas figuras y en la empresa privada pues solo le queda el contrato de circunstancias de la producción temporal, si es que se puede acoger por la duración del mismo, o los contratos formativos, si en algún caso se pudiera aplicar, pero no el contrato de obra, porque el contrato de obra es inexistente y, como decía anteriormente, no hay más cera que la que arde. Por tanto, ya veremos si de aquí a finales de marzo se regula una nueva regulación legal en algunos aspectos, porque hay que tener en cuenta que no solo los investigadores quedan un poco fuera de juego, también en otras relaciones laborales como de tipo especial, como sucede en empleados de hogar o como sucede en artistas, que se remitía a la duración determinada del estatuto y habitualmente se utilizaba el contrato de obra, pues ahora no existe. Bueno, como se ha dicho al principio, el objetivo básico de la reforma es que se hagan contratos indefinidos y no temporales. La eliminación del de obra
pues posiblemente busque ese objetivo, esa finalidad. Perfecto. Angelines nos dice, ¿qué opciones hay para convertir los actuales contratos por obra o servicio? ¿Qué opciones, perdón? Opciones de convertir los contratos por obra o servicio en otros contratos. ¿Cuál sería el mejor contrato para transformar este contrato por obra o servicio? Sin lugar a dudas, el indefinido ordinario. Pero si no ese es el caso, pues habrá que analizar si se dan las circunstancias para justificar uno de circunstancias de la producción por esas oscilaciones productivas que el artículo 15 prevé, o si hay un periodo intermitente o de campaña o de sometido a una concesión administrativa o a una contrata o subcontrata para poder formalizar el fijo discontinuo. Por tanto, como el de obra ya no existe, el único temporal que queda es el de circunstancias de la producción. Si hay esa oscilación productiva o esas circunstancias que determina el artículo 15, pues tendríamos que dar el salto al de circunstancias de la producción cuando finalice el de obra. Pero si no hay esas circunstancias de oscilación productiva, no hay causas coyunturales y no son estructurales, pues hay que ir al indefinido ordinario o al fijo discontinuo si se dan los supuestos para el fijo discontinuo. Perfecto. Yolanda nos dice, contrato temporal discapacitado que agota periodo máximo de 3 años y posterior contrato por ETT. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre estos contratos? La norma no establece ninguna limitación. Si ha tenido un contrato temporal como persona discapacitada, en base a lo establecido en la Ley 43/2006, el que luego se ha contratado por una ETT no implica ningún incumplimiento normativo. Otra cosa es que el contrato de puesta a disposición tiene que tener los mismos requisitos para su formalización que la temporalidad. Es decir, cuando hay una causa de temporalidad, la empresa puede hacer dos cosas: o contratar directamente o acudir a una ETT. Puede ser irregular el contrato que hace directamente la empresa o puede ser irregular el contrato de puesta a disposición que hace con la UTT. Pero si existe causa, no hay ningún lapsus temporal entre la viabilidad de finalizar el contrato en la empresa y hacer el contrato con la ETT. Perfecto. Marta nos dice, ¿cómo hay que comunicar a los representantes de los trabajadores la previsión de trabajadores? Bueno, no sé a qué previsión se refiere, si se refiere a la previsión de los fijos discontinuos o si se refiere a la previsión de la utilización de esta modalidad de subtipo de circunstancias de la producción entre circunstancias ocasionales, y digo coma porque es el punto álgido de la reforma, ocasionales, previsibles, donde se establece que en el último cuatrimestre del año, en el último trimestre del año, hay que informar. Pues habrá que informar como otros supuestos del artículo 64, pues habrá que mantener una reunión o informar, o habrá que comunicar un escrito e informar las previsiones que tiene la empresa en esa materia, bien sea de utilización de esas circunstancias de la producción que hemos comentado, o bien sea la previsión de llamamiento de los fijos discontinuos. Sara nos dice, persona que está trabajando desde noviembre del 2021 a través de TT con contratos semanales. ¿Con la reforma cómo le va a afectar? Pues le puede afectar o no le puede afectar. La ETT podrá seguir haciendo contratos semanales, pero si quiere, la ETT, desde la entrada en vigor a partir de marzo, de finales de marzo, podría hacer un único contrato fijo discontinuo y cederlo a las empresas usuarias con ese único contrato. Pero eso será una decisión que tendrá que tomar la ETT. La ETT podrá seguir manteniendo contratos semanales o podrá acudir a la vía del contrato fijo discontinuo. Posiblemente eso es lo que opte para evitarse carga administrativa y además reducir la cotización en desempleo. Sandra nos dice, un contrato temporal desde el mes de septiembre y se va a hacer una renovación en enero. ¿Cómo quedaría el contrato? ¿Se puede alargar con 6 meses más o cómo debe hacerse? Si el contrato es anterior a 31 de diciembre, se sigue rigiendo por la normativa anterior, no le afecta a la reforma. De forma coloquial diríamos que es como si no se hubiera publicado ni entrado en vigor la reforma. Por tanto, si era un contrato eventual y no había llegado a la duración máxima, pues se puede prorrogar en los términos que establecía la anterior normativa. Hasta 6 meses si el convenio no lo regulaba y hasta 12 si el convenio lo regulaba. Como si la reforma no se hubiera publicado. Perfecto. Begoña nos quiere conocer las implicaciones en el convenio de empresa que está pendiente por negociar y el convenio lo tienen desde el 2013.
La implicación en el convenio. Bueno, pues la implicación que tiene el convenio, en principio, si está denunciado el convenio, porque si el convenio no está denunciado, se prorroga tácitamente año tras año. Si el convenio está denunciado, la vigencia de ese convenio, si el convenio no regulaba ninguna regulación expresa de ultraactividad, pues la vigencia del nuevo artículo 86.3 mantiene vigente el convenio anterior en los mismos términos que ya se venía aplicando. Y ese convenio de empresa que se está ahora negociando, lo que no podrá tener nunca, a diferencia de lo que sucedía en la normativa anterior, es un salario inferior al del convenio sectorial de aplicación. Otra cosa es que si el convenio de empresa tuviera un salario inferior y estuviera vigente, ese convenio que está vigente se mantiene vigente con un salario inferior hasta un máximo de 12 meses, conforme establece una de las disposiciones transitorias del Real Decreto. Ángela nos pregunta, ¿los contratos eventuales que tienen los ayuntamientos para hacer la ayuda a domicilio, qué pasa con ellos? Pues hasta el 30 de marzo se pueden seguir haciendo contratos eventuales, los anteriores al 31 de diciembre siguen rigiéndose por la normativa anterior y si se tienen que formalizar a partir del 30 de marzo, pues no podrán ser eventuales porque ya no existirá esa modalidad, tendrá que ser por circunstancias de la producción, que es la nueva modalidad que en definitiva viene a ser, si no idéntica, muy analógica al anterior contrato eventual. Luego tenemos varias de los contratos en prácticas. La primera es, ¿qué sucede con los estudiantes que ya tienen firmado un contrato en prácticas que está en vigor y ha empezado antes del 31 de diciembre, si se les va a mantener los 2 años de contrato? Los contratos en prácticas formalizados antes del 31 de diciembre mantienen la duración máxima de 2 años y mantienen, cosa importante, la retribución salarial que establecía la anterior normativa, que en la mayoría de casos implicaba un decalaje sobre lo que va a ser ahora el salario para los contratos en prácticas, porque otro de los cambios importantes en los contratos formativos es el incremento del coste salarial tanto en el nuevo contrato de formación en alternancia como en el contrato en prácticas. Por tanto, si es anterior al 31 de diciembre, como si la reforma no se hubiera publicado. Perfecto. Otra duda es sobre la retribución. Indican que respecto a la retribución queda claro que no pueden cobrar por debajo del salario mínimo, pero claro, los convenios hasta ahora establecían 2 porcentajes, el 65 y el 75. ¿Qué ocurre con estos porcentajes? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué salario se debe abonar? Bien, en principio, si el contrato es anterior al 31 de diciembre, seguirá aplicándose lo que establecía la anterior normativa y a partir de que si son posteriores al 30 de marzo, que es cuando, porque los contratos formativos o en prácticas que se formalicen en el periodo 31 de diciembre, 30 de marzo, se siguen rigiendo por la normativa anterior en su duración y en sus condiciones laborales. Pero si el contrato es posterior, el contrato de práctica profesional es posterior al 30 de marzo, que es cuando entra en vigor este apartado, pues tendrá o bien que aplicar el salario del convenio, siempre que sea superior al salario mínimo o como mínimo equivalente al salario mínimo, y si no, como dice la norma, si el convenio no ha especificado ningún salario ningún nivel retributivo concreto, pues habría que aplicar el 100% del salario del puesto en función del grupo profesional en el que esté encuadrado la persona. Por tanto, si el convenio establece una cantidad X y esa cantidad X es inferior al salario mínimo, pues habrá que abonar el salario mínimo, que es lo que nos dice el estatuto. También nos indican que la duración de estos contratos se dice que es un mínimo de 6 meses, máximo de 12. Y lo que se quería saber es algo sobre las prórrogas. Si solo va a poderse hacer una prórroga como hasta ahora, pueden ser varias, ¿cómo será? Pues miren, en los contratos formativos, cuando vamos al artículo 11 con la reforma, no habla de prórrogas más que el de formación en alternancia, que hace que mientras no se haya obtenido la titulación correspondiente a la profesión del proceso formativo, se puede prorrogar. Pero del contrato en práctica, si vamos al artículo 11, no aparece en ninguno de sus preceptos la posibilidad de prórroga. Sin embargo, si vamos al 49 1C, quiero recordar que es el que establece las prórrogas tácitas, dice que los contratos formativos se pueden prorrogar tácitamente hasta el periodo máximo de duración, pero tendría que ser una prórroga tácita en una prórroga expresa porque no lo regula el artículo 11, la prórroga expresa de los contratos en prácticas.
Laura nos indica cómo afecta la reforma laboral para las solicitudes en 2022 de ampliación de ERTE-SETOP ya iniciados en 2021. De ninguna de las maneras. La prórroga y la ampliación que se hizo por el Real Decreto Ley 18/2021 sigue estando totalmente vigente. Ya veremos a final de febrero, que es el periodo final de vigencia de estos ERTEs prorrogados, si exige un trámite distinto o ya se remite a lo que dice la reforma. Pero de momento, lo que se prorrogó hasta 28 de febrero, la reforma no les afecta para nada. Antonio nos indica, la nueva reforma laboral no modifica la regulación actual del periodo de prueba. Esto podría desembocar en que muchas empresas eviten los nuevos contratos temporales y pasen a formalizar contratos indefinidos con periodo de prueba de 6 meses, para posteriormente extinguirlos por no superación del periodo de prueba. ¿Qué opina de esta práctica que se podría dar en muchas empresas tras la desaparición del contrato por obra o servicio? Bueno, pues siempre está el uso del fraude de ley, lógicamente, en este y en otros aspectos laborales. Sin embargo, lo del periodo de prueba sin más, pues hay que matizarlo. Recientemente el Tribunal Supremo ha interpretado que la fijación de un periodo de prueba con la mera remisión al convenio colectivo no es válido si en el contrato no se especifica los condicionantes de dicha prueba. Por tanto, pues me imagino que si se abusa de esa figura del periodo de prueba y no está demasiado justificada la aplicación del mismo, pues se pudiera obtener que esa cláusula es nula y que por tanto pues no se puede aplicar esa rescisión de la relación laboral en esos supuestos. Lógicamente, cuando hay una acción en un sentido puede haber una contrarreacción en otro. En el punto medio creo que hay que situarse, las cosas son como son y no como las partes ponen en un papelito, aunque ese papelito sea el boletín oficial del Estado. Ángela también nos pregunta, sobre los contratos formativos, ¿habrá que dar la formación en los centros formativos? El tema de la formación, del contrato de formación en alternancia, sigue manteniendo el mismo esquema que el anterior. Por tanto, la formación teórica se puede dar en los centros formativos de formación profesional, incluso en las universidades, porque el contrato de formación se puede vincular a la obtención de un título universitario, en centros de certificados de profesionalidad o en la propia empresa si cuenta con los recursos suficientes. Lo único que queda pendiente de desarrollo reglamentario es cómo se va a financiar la formación teórica, que se remite a una norma reglamentaria que no se ha publicado. Lo que sí que mantienen los contratos formativos en alternancia es la misma bonificación que tenían los contratos de formación y el aprendizaje, porque expresamente se establece esa regulación. Por tanto, a partir de marzo, a pesar de que hagamos un nuevo contrato de formación en la alternancia, tendremos la misma bonificación que teníamos con los anteriores contratos de formación y el aprendizaje. Demelsa nos indica que no le ha quedado claro lo siguiente. Si tienes un contrato eventual de 6 meses firmado antes de la reforma, ¿pueden realizar una prórroga de otros 6 meses? Si el convenio lo permite, sí. Bianca nos dice, estudiante extranjero que ha tenido un contrato en prácticas de 1 año y que ha presentado una solicitud de prórroga del contrato condicionada a la concesión de la prórroga de la respectiva autorización de residencia por más de 1 año. La solicitud se ha presentado anterior a la reforma, prórroga del contrato todavía no se ha hecho efectiva porque está pendiente de la aprobación por parte de la Oficina de Extranjería. En caso de que la prórroga de la autorización de residencia sea aprobada antes del 30 de marzo, la prórroga del contrato se puede considerar válida. En caso de que no se apruebe hasta la fecha, ¿podríamos hablar de algún efecto retroactivo? Teniendo en cuenta que la intención del extranjero es realizar la prórroga previamente a la reforma y que no tiene la culpa de que la administración se retrase. Bien, evidentemente, si es un contrato anterior a la entrada en vigor de la reforma no le resulta de aplicación. Otra cosa que esa situación de prórroga con un periodo de vacatio entre la finalización de un periodo y el otro no creo que se ajuste mucho a la regulación legal que nuestro ordenamiento jurídico establece. Y se podría plantear si no es una prórroga, si no es un nuevo contrato. Y si es un nuevo contrato y se hace después del 30 de marzo, ya se tendría que aplicar la nueva normativa. Ahora nos vienen unas cuantas preguntas de ERTES. Dice, ¿en los ERTES también hay que mantener el nivel de empleo de 6 meses una vez vuelvan al trabajo? En los ERTES, cuando hayan exoneraciones de cuotas, el aplicar exoneraciones de cuotas, si no hay exoneraciones de cuotas no, si hay exoneraciones de cuotas, se establece también la obligación de mantenimiento de empleo.
Pero la obligación de mantenimiento de empleo que regula el Real Decreto Ley difiere del mantenimiento de empleo que había regulado la normativa COVID para los ERTEs COVID. Sigue siendo 6 meses, pero a diferencia de la normativa COVID, que en fuerza mayor computaba desde la primera reincorporación de una persona afectada a la empresa, en la normativa del Real Decreto Ley, los 6 meses computan desde la finalización del expediente. Hasta que no finaliza el expediente no empiezan a computar los 6 meses. Y a diferencia de la normativa COVID, en el que el criterio de la Administración fue que la baja de un trabajador por causa no justificada implicaba la devolución de todas las exoneraciones aplicadas en el periodo, en el cambio, en la redacción que se introduce en la Ley General de Seguridad Social para este mantenimiento de empleo de la reforma, se establece de forma proporcional. Por tanto, si hay una baja de un trabajador, habrá que devolver lo exonerado de ese trabajador, pero no el de todas las personas trabajadoras por los que la empresa ha aplicado exoneración. Cristina nos dice, de cara a Fitur que se contratan azafatos para que trabajarán en ese servicio para un cliente con contrato de duración de 5 días concretos, ¿qué tipo de contrato podríamos hacer ahora? Bueno, en principio, si cumple los requisitos de situaciones imprevisibles, que podría ser el de circunstancias de la producción, si esa contratación además es reiterativa con las mismas personas, quizás lo conveniente y prudente sería dar el salto al fijo discontinuo. Celia nos dice, por el límite de 2 contratos temporales, ¿estarían incluidos los contratos a días sueltos en el que se contrata únicamente por un día? ¿Efectos del encadenamiento es la pregunta? Entiendo que sí, no especifica tampoco. Sí, si es a efectos, da igual para el encadenamiento que el contrato dure un día que dure 12 meses. El contrato es un contrato y un día es un día. Por tanto, para producirse el encadenamiento tendría que haber 2 o más contratos en un periodo de 24 meses que hayan durado entre todos más de 18 meses. Por tanto, un contrato de 18 meses y un contrato de un día, pues son 2 contratos que han durado 18 meses y un día y por tanto hay encadenamiento. Luis nos dice, ¿un trabajador puede encadenar un contrato fijo discontinuo con contratos por circunstancia de la producción en la misma empresa? Si existe causa, sí. Otra cosa es que legalmente exista causa. Miren ustedes, al cabo del año, de media se están haciendo más de 20 millones de contratos temporales. Más de contratos laborales, no temporales. Y dentro de esos 20 millones, más de 10 millones y medio son eventuales y más de 8 millones y medio son de obra. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que de esos 8 millones y medio de obra que ya no se pueden hacer de obra, algunos se reconducirán a las circunstancias de la producción y muchos otros se reconducirán a los fijos discontinuos. De esos cerca de 19 millones de contratos, ¿cuántos tenían causa para hacerlos temporales? Bueno, pues evidentemente, no todos, evidentemente. Discutiremos si son el 50, el 60, el 70 o el 80. Pues lo mismo pasará ahora, si acaba un tipo de contrato y legalmente hay causa para hacer otro, pues será válido hacerlo porque no hay ninguna limitación, que acabe un contrato y empiece otro. Y tenían en cuenta además otra cosa, y es que en los contratos de circunstancias de la producción a partir de finales de marzo se elimina el plazo de referencia. Recordemos que el anterior eventual hablaba de 6 meses en un plazo de referencia de 12 y 12 meses en un plazo de referencia de 18. El plazo de referencia desaparece, por tanto desaparece esa limitación sobre ese plazo que anteriormente establecía. Por tanto, si finalizado un contrato fijo discontinuo, la empresa tiene esa oscilación productiva que exige legalmente en circunstancias de la producción, pues sería válido. Si no existe, pues se podría hacer, pero con las consecuencias que ese contrato irregular puede conllevar desde el punto de vista de su declaración de indefinido y de una multa que Jordi ha sido muy amable y ha dicho la sanción mínima que es de 1.000 euros, pero la sanción máxima son 10.000 euros. Yolanda nos dice, los 6 meses de duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de la producción debe ser en un único contrato o cabe la posibilidad de hacer un contrato inicial de, por ejemplo, 3 meses y una prórroga de otros 3 hasta completar los 6. Si es contrato de circunstancias de la producción ya ajustado a los cambios normativos a partir de finales de marzo, solo se admite una única prórroga. Por tanto, si hemos hecho un contrato de 3 meses
y las regulaciones que podemos llegar hasta los 6, podemos hacer otra prórroga de 3, pero si hemos hecho un contrato de 3 y luego hacemos una prórroga de 2, ya no lo podemos prorrogar una segunda vez hasta los 6. Y si el convenio permite, pues podemos llegar hasta los 12. Laura indica, hola, ¿se han regulado bonificaciones en las contrataciones? A las contrataciones, lo único que mantiene la normativa de la reforma es el mantenimiento, como he dicho, de los contratos formativos bonificados. En caso de personas discapacitadas, sigue aplicándose la disposición adicional del estatuto que permite una bonificación en contingencia común del 50% y se mantienen las bonificaciones de los contratos de formación y el aprendizaje, y a partir de marzo de formación en alternancia se aplicarán las mismas bonificaciones. Y hay serias dudas sobre los contratos de sustitución. Mientras formalicemos contratos de interinidad, se seguirán aplicando las exoneraciones en los casos que la sustitución genera esa exoneración, pero a partir de marzo no queda claro porque expresamente se deroga la disposición adicional 21ª que regula las exoneraciones, los supuestos de sustituir a personas en excedencia por cuidado de hijos. Por tanto, parece que la idea será reformular el tema de bonificaciones, al menos en interinidad, ahora sustitución, y por tanto ya veremos cómo queda el tema. Pero no se ha incentivado ninguna nueva medida y hay algunas medidas que quedan digamos, en stand-by, porque, por ejemplo, la transformación de los contratos de formación y el aprendizaje que estaban bonificados y se transformaban en indefinidos, ahora ya no existirán contratos de formación y el aprendizaje. Por tanto, esa cláusula de la Ley 3/2012 es cuestionable que se pueda seguir aplicando. Por tanto, me imagino que antes de finales de marzo habrá una norma reglamentaria, esperemos al menos, que resuelva todas estas cuestiones. Marta nos dice, el contrato de circunstancias de producción, que puede durar 6 meses y sirve para cubrir vacaciones, ¿se podría hacer directamente de 6 meses para cubrir vacaciones de varios trabajadores durante ese periodo? ¿No se consideraría en este caso si se necesita todos los años puesto de fijos? Bueno, como excepción a la imprevisibilidad que exige el circunstancias de la producción coyuntural, no el previsible, sino el imprevisible, se establece, toda regla tiene su excepción y esta, para no ser menos, pues se establece el régimen de vacaciones siguiendo la doctrina del Supremo, que había considerado que en el caso de vacaciones no era posible aplicar el de interinidad, sino había que aplicar el eventual. Siguiendo esa doctrina, la norma dice que cuando hayan vacaciones se puede utilizar en esa oscilación productiva, porque hay personas que no trabajan y por tanto hay una oscilación productiva, ese contrato de circunstancias de la producción. En mi opinión personal, puede ser para uno o para varias personas trabajadoras, siempre que se identifique esas personas y los periodos temporales de disfrute de las mismas, que en ningún caso podrían superar los 6 meses de duración. No sería fijo discontinuo en mi opinión, porque hay una causa habilitante expresa. Es precisamente el de circunstancias de la producción que menos problemas va a plantear. El resto podemos ver la coma, el punto y la i, pero si hay vacaciones, esto creo que no es cuestionable. Cristina nos dice, y en el momento que se dé de baja, como no estarán contratados, bueno, es que supongo que esto viene por una pregunta anterior, pero también habla de la penalización de trabajadores que estén contratados por menos de 30 días y deben tener la penalización de 26 euros por cada baja, o si es una penalización por todos. No, la penalización es por contrato que haya durado menos de 30 días, contrato de circunstancias de la producción o en el periodo transitorio hasta el 30 de marzo, presumiblemente Tesorería también lo aplique a los de menos de 30 días eventuales y de obra. Por tanto, ya veremos, pero es un importe por finalización de contrato. Por tanto, si en el mes la persona tiene 3 contratos distintos, en principio serían 3,26,57 por cada uno. Celia nos dice, una vez que hemos contratado 6 meses de forma eventual, ¿se puede hacer un contrato de interinidad por sustitución de guarda legal hasta que cumpla el niño los 12 años? ¿O se consideraría concatenación de 2 tipos de contrato? No puede haber encadenamiento porque el contrato de sustitución no computa para el encadenamiento. Sí, el contrato de sustitución también es de los de duración determinada, de los que menos problema plantea, porque tiene que haber una causa de reserva o una causa de reducción de jornada
en los términos que marca el convenio o el estatuto. Por tanto, la respuesta es que ese planteamiento sería correcto y, en mi opinión, no habría ninguna problemática jurídica en esa situación. Susana nos indica una pregunta similar a la de los investigadores. Nos habla del régimen de artistas. Hasta la fecha, lo más habitual era hacer un contrato 401, que es un obra o servicio. La duración de estos contratos solía ser de pocos días, según la duración del rodaje. ¿Qué tipo de contrato se tendría que utilizar ahora? Porque tampoco ve la cabida de las circunstancias de la producción, y si se superan los 6 meses, ¿cómo se podría contratar de nuevo otro rodaje de forma temporal? Bueno, volvemos a insistir que no hay más cera que la que arde por tercera vez. O lo hacemos temporal por circunstancias de la producción, que sería cuestionable, y sobre todo la reiteración, sí, porque pasaría como en los anteriores eventuales. Oiga, usted puede tener una circunstancia productiva un año, pero si al año lo tiene será discutible, pero si al tercer año lo sigue teniendo, lo coyuntural se ha convertido en estructural y lo estructural no permite la contratación temporal. Pero si no queremos hacerlo indefinido, que evidentemente parece que no cabe mucho dentro del supuesto, yo, a pesar de que hayan dudas interpretativas, también sería dudoso la anterior obra o servicio, porque posiblemente no tenía ni la autonomía ni la sustentabilidad propia dentro de la actividad de la empresa. El que se haya utilizado durante muchos años un tipo de contrato no quiere decir que esto sea lo que debería haberse hecho. Otra cosa es que pues, no ha habido consecuencias jurídicas. Por tanto, yo creo que en la medida que el Real Decreto 1435 del 85, quiero recordar en su artículo 5, habla de contratos de duración determinada y en esta relación laboral sí que remite al estatuto, pues no hay más cera que arde. O lo hacemos, si es temporal, tiene que ser de duración determinada, y si es de duración determinada, tiene que ser de circunstancias de la producción. Como están surgiendo todavía muchísimas preguntas, vamos a terminar a las 11:30 para no alargarlo tampoco mucho, que Antonio, sé que tienes también una agenda bastante apretada, y el resto de preguntas lo que haremos será mandaros un correo electrónico con las respuestas, ya que es que nos quedan más de 20 preguntas por contestar. Entonces creo que va a ser lo más lógico poderlo hacer de esta manera. Entonces la siguiente es, nos dice Marta, no he comprendido bien que la antigüedad de los periodos de inactividad en los fijos discontinuos, si no se tienen en cuenta efectos indemnizatorios. No lo comprendo, ya que para calcular la indemnización por despido sí se tienen en cuenta los años de antigüedad, y si se refiere que si se tiene en cuenta para calcular el complemento mensual de la antigüedad que corresponda, pero no para calcular la indemnización en caso de despido. Bueno, pues si solo no tiene dudas en eso, pues felicidades, porque el decreto ley establece bastantes dificultades interpretativas. Mi opinión, y esta es mi opinión, es que la redacción del artículo 16 recoge el criterio doctrinal del Supremo que había aplicado. Todo esto subyace tras un primer pronunciamiento que tiene los fijos discontinuos de la agencia tributaria. Y los fijos discontinuos reclaman que el complemento salarial de antigüedad y los derechos de acceso que la normativa que se aplicaba en la agencia recogía, tenía que computarse tanto el periodo de actividad como el periodo de inactividad. El Tribunal Supremo, tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que sí, pero dice que sí a efectos de los derechos económicos del complemento salarial de antigüedad y los derechos derivados de ascensos y promociones. Pero a diferencia de ese criterio que computa toda la duración del contrato, cuando habla de indemnizaciones, el estatuto habla de tiempo de prestación de servicios en la empresa y, por tanto, para el Supremo hay dos criterios, podemos decir, de antigüedad. Uno de antigüedad cara al complemento salarial de antigüedad, quinquenios, bienios, trienios, que era lo que reclamaban los fijos discontinuos de la agencia tributaria, y las condiciones de ascenso y promoción profesional que pueda derivarse de la antigüedad, y otra cosa es el tiempo de servicios a los efectos de las indemnizaciones por despido, que el Tribunal Supremo interpretó que únicamente había que computar el periodo de actividad y despreciar el periodo de inactividad. Silvia nos dice, la cuestión a la subcontratación, ¿cuál sería el convenio aplicable? ¿El de la actividad principal, el de la contrata?
Bueno, pues la modificación que se establece en el artículo 42, pese a que había habido mucha literatura en los preses previos de que se iba a aplicar el convenio de la empresa principal, al final la reforma no ha establecido ese parámetro y lo que establece es que hay que aplicar el convenio sectorial de la actividad realmente realizada por la contrata o subcontrata. ¿Esto qué quiere decir? Que en una empresa textil que contrate la limpieza, a los trabajadores de la empresa de limpieza no hay que aplicarles el convenio textil, hay que aplicarles el convenio de la limpieza. Y a una empresa de seguridad que contrate una entidad bancaria hay que aplicarles el convenio de seguridad, que es la actividad realmente realizada por la contrata y no el convenio de banca que no le resulta de aplicación. Otra cosa es que ¿por qué se ha modificado el 42? El 42 se ha modificado por las empresas multiservicios, porque las empresas multiservicios tienen una pluralidad de actividades y de objetos sociales y cuál es el convenio aplicable a una empresa multiservicios. Y a pesar de que el Tribunal Supremo ya había interpretado lo que ahora establece el estatuto, pues era un criterio doctrinal y no era una norma legal. Por tanto, ¿qué es lo que se pone coto con el cambio que se introduce en el 42? Que puedan haber empresas multiservicios que, como no tienen una actividad determinada, pudieran aplicar otros convenios distintos a la actividad que realmente realiza la contrata. Pero a la contrata o subcontrata hay que aplicar el convenio sectorial de la actividad que realiza la contrata y no otro. Y teniendo en cuenta que, como se ha señalado, se elimina la prioridad aplicativa salarial del convenio de empresa, pues la contrata o subcontrata, por mucho que tuviera un convenio que determinara un salario inferior a el que establece el sectorial, como esa prioridad desaparece, pues en todos los casos se garantiza el importe salarial de ese convenio sectorial. Y ya la última pregunta, Antonio. Charo nos dice, en empresas dedicadas a prestar servicio de socorristas en las piscinas de urbanizaciones privadas en los meses de verano, ¿se pueden hacer contratos temporales por circunstancias de la producción o habría que hacer contratos fijos discontinuos? En mi opinión, fijos discontinuos es la figura que ese carácter estacional cuadra con lo que ya era en la situación anterior. Lo que pasa es que en la situación anterior esa diferenciación que había entre fecha cierta y fecha incierta, que era esa figura que ahora desaparece del fijo periódico. Y ahora pues parece claro que ese cajón desastre que se convierte en fijo discontinuo pues recoge muchas cosas y por tanto en puridad esa situación estacional en verano para esos trabajadores se tendría que arbitrar a través de la figura del fijo discontinuo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Todo el resto de preguntas que quedan pendientes, que son bastantes, os mandaremos un correo electrónico con la respuesta a todos. Y cualquier pregunta que os surja adicional luego podéis poneros en contacto con nosotros igualmente por correo electrónico y os daremos respuesta. Y por nuestra parte, muchas gracias a los asistentes y muchas gracias Jordi y Antonio por vuestra ponencia y sobre todo Antonio por toda la resolución de dudas, que han sido bastantes, aunque todavía quedan pendientes. Muchas gracias a Pues vosotros. muchísimas gracias a todos.